Ok, buenas, bienvenidos al Meetup. En cualquier momento de la charla, si queréis decir algo, que si queréis interrumpir, sentiros totalmente libres. Y sobre lo que vamos a hablar hoy es sobre bots inteligentes. Y he puesto el subtítulo de A New Hype porque realmente el boom que están teniendo ahora es un poco desproporcionado con realmente lo que se puede lograr con ellos. Entonces, al final, según el cuadrante Gartner, ahora mismo son todavía un hype, todavía están en el hype peak y todavía tienen que salir de ahí para convertirse en una realidad tangible de que todas las esperanzas que hay puestas en ellos se pueden llevar a cabo. Entonces, lo primero es definir un chatbot. Un chatbot es la capacidad de interactuar con un servicio a través de un interfaz conversacional. Actualmente, esta definición de chatbot es errónea. ¿Por qué? Porque los bots que hay actualmente en Skype, en Slack o en Facebook no son solamente conversacionales, sino que también hay bots transaccionales que te muestran botones, que eres capaz de interactuar con el bot sin llegar a decir ni una sola palabra. Entonces, esta definición se queda antigua y deberíamos de cambiarla porque los bots transaccionales también son bots. Entonces, un poquito de historia para poner la puntilla. El primer chatbot de la historia fue Eliza. Estaba programado en un lenguaje propio que hizo su creador, un alemán, y era un bot transaccional que surgió como el reto de hacer un bot que pareciera una persona, que no supieras identificar si detrás había una persona o una máquina. Como veis, la interfaz no era muy amigable, pero es el que había, ¿no? En el año 66 es lo que hay. Este es el primer bot que yo probé en mi vida. Cuando tú comprabas una Sound Blaster, te venía el Dr. Svaitso, aparte de un programa de un loro y tal, y el Dr. Svaitso supuestamente era un psicólogo que tú podías hablar con él, podías hacerle preguntas, él te preguntaba a ti y interactuaba con la Sound Blaster intentando sintetizar la voz, aunque, bueno, lo que se podía para el hardware que había en el año 92. Entonces, bueno, aquí veis un ejemplo de conversación que ya era bastante madura, es decir, a día de hoy todavía más o menos está en ese estado. Lo que pasa es que ahora tenemos más herramientas como el Natural Language Processing o más cositas. He puesto debajo la URL, si alguien quiere probar el Dr. Svaitso porque tiene morriña o algo, lo tiene online y puede jugar con él. Y bueno, esto fue la evolución de los bots y el punto en el que, hostias, hay bots, y se fue todo al traste. Clippy destruyó nuestras esperanzas en los chatbots y en los bots transaccionales y bueno, ahí es donde hubo el gran fiasco. Nadie usaba Clippy, que yo conozca, a lo mejor hay alguien, yo no lo conozco. Y realmente, a día de hoy, el poder interactuar, el tener un agente que puedes interactuar con él, con el que puede ayudarte a hacer tus tareas diarias, es algo que se busca. Entonces, el que en el pasado se haya descartado a Clippy nos da una idea de que todo el efecto de los bots es un poco psicológico, es un poco por el momento que estamos viviendo, de que las herramientas de Messenger son más famosas ya que las apps. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de esa hostia que se dieron los bots, ahora vuelven a resurgir en los últimos 2 años? Bueno, lo primero por el sorpaso. Aquí tenemos una tendencia de las aplicaciones de mensajería frente a las aplicaciones de social networking. ¿Qué ha sucedido? Que a día de hoy, desde el año 2015, los usuarios dedican más tiempo a chatear que a realmente utilizar las aplicaciones sociales. O sea, si tienes Facebook, dedicas más tiempo al Facebook Messenger que realmente a mirar los muros. Tenemos este gráfico también un poco interesante, es el número de descargas por mes, y vemos que el 65,5% de los usuarios no se baja ninguna aplicación. La gente no quiere descargarse algo porque ya puede utilizarlo directamente en la web o porque puede utilizarlo en las mensajerías. Entonces algo tiene que sustituir este
este nicho que se ha creado, porque este 65,5% no era lo que sucedía en el 2013. En el 2013 todo el mundo quería apps, 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 y ahora parece como que te dé un poco de cosa descargarte una app. Y esto es el tiempo que gasta por día un usuario en Android Phone en las principales aplicaciones de mensajería. Vemos que en Malasia hay casi una hora diaria que una persona dedica simplemente a chatear. En Brasil, en Taiwán, en México. Vale, otro de los grandes pushers de la tecnología de bots es los avances que ha habido en redes neuronales y en Machine Learning. Cuando yo estudiaba en la universidad, tú hacías una red neuronal con 3 capas y aquello ya consumía toda la máquina. Y he conseguido hacer que una foto me identifique un jarrón, y eso ya era un logro increíble. A día de hoy, plataformas como TensorFlow, como Bluemix, como Azure Machine Learning, Project Oxford, todas esas plataformas están trabajando con redes neuronales de cerca de 1000 capas y sin despeinarse. Entonces, aquí tenemos un gráfico de Google de la cantidad de palabras correctas que era capaz de reconocer una máquina, y vemos que el crecimiento es exponencial, no es aritmético. Entonces, a día de hoy, una máquina, en el 2016, es capaz de acertar las frases con un 90% de acierto. Y eso es bastante bueno, porque significa que cuando un usuario mete una frase, hay mucha probabilidad de que el bot, si lo has entrenado bien, identifique esa frase a qué se quiere referir. Luego veremos en profundidad cómo se trata el NLP, el Natural Language Processing, y cómo se convierte en utterance, que son nuestras frases, a intents, que son los comandos. Buenas. El otro gran motivo por el que los bots son necesarios hoy en día es porque, si bien en el 97, cuando nació Clippy, nadie imaginaba interactuar con una máquina y que no fuera un ordenador, a día de hoy todo está conectado. Entonces interactúas con tus gafas, interactúas incluso con tu camiseta inteligente, interactúas con tu cafetera, y todas estas interacciones de objetos que no tienen una interfaz visual, la manera sencilla que hay de interactuar con esos objetos es directamente la voz, es establecer una conversación, el poder decir en tu casa, por favor enciende las luces, y que las luces se enciendan. Y este es el otro gran motivo por el que el hype se ha disparado en los últimos 2 meses. En los últimos 2 meses, de las referencias de búsquedas de Google de chatbots han crecido cerca del doble. Y este es el motivo. Alexa y Google Home. Alexa y Google Home son 2 dispositivos que salen para el hogar y orientados al IoT, y que básicamente lo que tienen es una interfaz de voz, aparte de una pantallita táctil, en el caso de ambos, y es para interactuar directamente con tu casa o con el Amazon Echo o con el Google Home directamente con la voz. ¿Qué puedes hacer? Pues por ejemplo le puedes decir que ponme música rock, ponme música de Daft Punk, quiero una receta de no sé qué. Si estás cocinando y necesitas un temporizador de 15 minutos, por favor Alexa, ponme un temporizador de 15 minutos, en 15 minutos te avisa de que ya está. O sea, un montón de funciones que le están metiendo. Y lo bonito que tienen ambos, aunque por ahora el único que está comercializado es Alexa, que en España no se vende, pero se puede comprar en Amazon UK, es que permiten hacer webhooks y permiten que metas tus propios comandos para hacer cosas. Con lo cual, si tú tienes una casa inteligente, una casa con domótica, vas a poder hacer que Alexa la controle mediante tu voz. Lo que decía de los bots transaccionales, el otro gran motivo por el que los bots se han puesto de moda es porque ahora los chats te permiten hacer hero cards, te permiten meter objetos como ubicación, te permiten hacer audio, te permiten meter botones, te permiten, a día de hoy, Facebook y Skype, te permiten hacer un ciclo de e-commerce completo, incluso mostrarte la factura. En el caso de Skype simplemente la muestra, en el caso de Facebook es clicable y ves el detalle de factura. Y están dejando mucho dinero en ello, están haciendo unas inversiones muy importantes, sobre todo Facebook, para que
se puedan cerrar ciclos de e-commerce completos directamente de los sistemas de mensajería. ¿El por qué? El motivo es claramente económico. Si tú puedes cerrar un ciclo de e-commerce directamente desde Facebook, Facebook se va a llevar un pico. Es así. Este es el diagrama de Gartner que decía. Entonces, si vemos los IoT Smart Robots, han salido del Innovation Trigger y han entrado justo este año, han entrado en el Peak of Inflated Expectations. Todavía les queda mucho para salir a la curva de la disolución. Y lo que vemos que este año ha salido ya al mercado y ha pasado todas esas fases es la realidad virtual. La realidad virtual que se ha hecho real hoy en día con hace una semana las ventas de las gafas de Sony, con las gafas de HTC Vive. Es decir, la realidad virtual ya sí es una realidad comercial. Los bots todavía tienen que hacer un paseo. Canales. Muy bien. ¿Quieres crear un bot? El primer problema que te encuentras es que hay tantos canales de chat que no sabes por cuál decidirte. Y el problema que hay es que cada canal de chat tiene sus peculiaridades y su forma de programarlo. Entonces te encuentras con un problema. Si quieres hacer un bot que funcione para diversos canales de chat, que llegue para USA, que llegue para Europa y que llegue para Asia, vas a tener que desarrollar muchísimo, porque cada canal vas a tener que hacer un conector o vas a tener que hacer un bot adecuado para la API de ese canal. Entonces, ¿cómo seleccionamos qué canales son los importantes? El primero, WeChat. WeChat, si vais orientados al mercado de China, es a donde tenéis que tirar. Tiene 700 millones de usuarios. 700 millones de usuarios es mucho target potencial. Segundo, WhatsApp. Pero WhatsApp tiene un problema, y es que no permite bots a día de hoy. Por eso lo ha comprado Facebook. Lo ha comprado Facebook y cuando fue la presentación de la keynote del roadmap de Facebook hace 3 meses, pusieron en el roadmap 3 cosas que iban a hacer: realidad virtual, comunicaciones láser y chatbots. Y ya avisaron de que las características de negocio de WhatsApp empezarían a verse en el 2016. A día de hoy no es real, no se ha visto todavía nada, o yo al menos no lo he visto. Pero se espera que al menos en 2017 empecemos a ver ya integraciones de negocio con WhatsApp, y eso va a ser un momento bastante dulce para los chatbots, que puede hacer que se hagan más realidad todavía. Y aquí tenemos un pequeño gráfico de los canales más escogidos, separados en privados y negocios, y con los millones de usuarios que os vais a encontrar potencialmente en cada uno. Entonces en Facebook Messenger tenéis 950 millones de usuarios, con lo cual es el canal al que os vais a orientar, porque tiene casi tantos como WhatsApp y más incluso que WeChat. Line del mercado japonés. Si os vais a orientar al mercado japonés o Taiwán o incluso Hong Kong, vais a optar por Line. Line tiene un pequeño problema. Tiene 2 formas de hacer bots, la Lite y la Business. La Lite es gratis, la Business también, pero tienes que plantear una propuesta de proyecto que vas a hacer. Y para hacer un bot que lance emojis o que lance cualquier tipo de interacción como la que le gusta a la gente japonesa, necesitáis la Business. La Lite solamente os da unos bots de texto bastante sencillotes. Y ayer mismo recibía un mail de Line diciendo que las cuentas Lite desaparecerán en diciembre de este año y que todo será cuenta Business. Telegram tenéis diversas interacciones como botones, etc., pero no tenéis girocards, no tenéis carruseles, entonces el transaccional es muchísimo peor que lo que os vais a encontrar en Facebook Messenger o en Line. Entonces la sensación de usuario va a ser bastante más mala. Kik. Pero bueno, también la experiencia de usuario que os vais a encontrar con Kik es bastante mala. Y Skype. Skype tenía solamente chatbots de texto hasta agosto de este año. 16 de agosto de ese año sacaron una actualización
que integraba que los bots pudieran mandar carruseles, que pudieran mandar girocards, que pudieran mandar botoneras, que pudieran mandar facturas, y mandaron una actualización que permitía hacer chatbots de voz. Es decir, que tú llamas al bot por teléfono, te habla y sabe reconocer lo que estás diciendo. Lo integraron con Cortana básicamente, y entonces tienen reconocimiento de voz y tienen síntesis de voz. Y por otro lado están los canales de negocio. Los canales de negocio es muy bien, no todos los bots que se hacen son orientados al usuario final o a hacer una venta. Hay muchos bots que se pueden orientar dentro de la empresa. Por ejemplo, se están poniendo muy de moda lo que se llaman los chatops. ¿Qué es chatops? Pues por ejemplo, que quieres hacer un despliegue en Docker o controlar el Jira o cualquier cosa que te requiriera hacer un SH a tu máquina, buscar los comandos o comprobar cosas, básicamente desde el bot puedes interactuar con él y decirle que haga cosas y esas acciones se realizan en tu máquina servidor. Más cosas que se hacen con chatbots empresariales son, por ejemplo, la interacción con clientes. A ti te llega un cliente por un canal de chat y el bot no es capaz de servir a ese cliente, o directamente no tienes bot y necesitas un canal al que lleguen todas las conversaciones y que haya detrás un helpdesk o un departamento comercial que esté contestando a los usuarios. Hola. Entonces, para eso sirven los canales de negocio. Para cosas que podemos hacer dentro de la empresa. Un ejemplo que he hecho yo en mi empresa es en Slack un bot que hace los dailies del Jira. Entonces, cada día tú le puedes decir al bot, oye, queremos empezar el daily, y el bot lo que hace es conectarse al Jira, al proyecto en concreto de ese canal, recoge todas las tareas que están haciendo las personas y te va diciendo, bueno, fulanito está haciendo no sé qué y ayer terminó esto otro, fulanito está haciendo no sé qué y ayer terminó otro, y además te manda alertas de la gente que actualmente no tiene cogida ninguna tarea para decirle, oye, haz algo, ¿no? Y también lo hemos integrado con Confluence para hacer búsquedas directamente sobre nuestro Confluence. Por ejemplo, preguntarle, oye, ¿cómo inicio un proyecto en Node? ¿O cómo inicio un proyecto en Angular? Pues el bot dice una síntesis del artículo y te da el link al artículo completo sin que tengas que entrar en Confluence y buscar. Bueno, ¿hasta aquí alguna preguntita o algo? ¿No? Vale, porque vamos a empezar a meternos un poco en harina. Entonces, he estructurado el meetup de esta manera. Primero, voy a mostrar herramientas de cómo hacer bots sin saber programar. O sea, sin tener ni idea. Simplemente cómo haces un bot y consigues publicarlo en canales sin saber nada de desarrollo. Luego, como en esos canales en estas herramientas que puedes hacer bots sin saber nada de desarrollo, cómo puedes meter más funcionalidad mediante webhooks, desarrollando un pequeño servidor REST que esta aplicación es capaz de conectarse a tu servidor REST y preguntar cosas. Después veremos otras herramientas del mismo tipo y finalmente veremos cómo hacer un bot únicamente desarrollando con Microsoft Bot Framework, si os parece bien. Si no, voy directamente a lo de Microsoft Bot Framework y pasamos de esta parte que es más... Ok. ¿Se ve? Sí, ¿no? Vale, continuamos. Esto es AP.ai. AP.ai es una plataforma que sirve para hacer bots. Podéis empezar a hacer los bots gratis, pero luego es de pago en función de la cantidad de transacciones que vayáis a tener por mes. No es demasiado caro para una empresa, sobre todo si pagáis anualmente, y no es demasiado caro teniendo en cuenta el coste de desarrollo que podéis tener para hacer realmente un bot. Entonces, os voy a explicar un poquito cómo funciona AP.ai. Lo primero que os voy a explicar se aplica a cualquier plataforma de Machine Learning de Natural Language Processing.
En Natural Language Processing existen tres conceptos: la utterance, el intent y el entity. Utterance es una frase que dice una persona hablando normalmente, por ejemplo, cierra la puerta, o por favor, me gustaría que cerraras la puerta. Hay muchas diferentes formas de pedir la misma cosa. Ese es el gran problema que había con los chatbots en los años 90 y que hoy ya no es tan problemático. Pues eso es el utterance. El problema de los utterance es que necesitamos convertirlos a un intent. Un intent sería el equivalente a un comando, por ejemplo, cierra la puerta sería close door, pero más complicado se hace cuando tienes entities. ¿Qué es una entity? Es un trozo de la conversación que no es un comando sino un parámetro del comando. Por ejemplo, si yo digo me gustaría saber cuál es el tiempo que hace en Barcelona, me tiene que decir que el intent es weather, pero me tiene que saber decir que la city es Barcelona. City sería la entidad Barcelona. Y se complica todavía mucho más cuando tienes una frase que puede tener entities varias y que además puede ser parcial. Lo veremos más adelante en el ejemplo con el hotel, pero yo cuando quiero hacer una reserva de hotel puedo empezar diciendo algo tan corto como me gustaría un hotel en Barcelona. Y entonces el bot detecta, quiero un hotel en Barcelona, qué majo. Oye, ¿para qué fecha lo quieres? Pero también le puedo decir, para el día 17 de noviembre me gustaría un hotel en Barcelona. Y claro, ya se complica, porque necesita saber qué es el 17 de noviembre, que quiere reservar y que además quiere reservar en Barcelona. Y ya se complica más cuando tienes tres entities. Querría una reserva por 6 noches el 17 de noviembre en Barcelona. Y ya empiezas a liar la parda. Y más complicado todavía cuando las entities no son de una sola palabra, bueno, una fecha la reconoce bien, cuando por ejemplo no quieres el hotel en Barcelona, lo quieres en San Petersburgo. Me gustaría un hotel en San Petersburgo el 17 de noviembre, ¿cómo sabe él que es San y Petersburgo? Porque me gustaría un hotel en... Se puede entender fácilmente que lo que va después va a ser la ciudad. El problema es cómo identifica que San Petersburgo es lo que él está buscando. Bien, una vez dicho esto, he hecho un ejemplo con varios intents que básicamente, por ejemplo, saludar. Cuando yo entro en un intent, él me va a decir los utterance que hay, por ejemplo, greetings, hello, hi, ¿vale? Estos son los utterance con los que yo la he entrenado. Entonces, tú le vas metiendo utterance, tienes un nombre de intent y tienes una acción para realizar. Y luego tendrías parámetros que puedes ir introduciendo o que puedes pedir. Y directamente tendrías la respuesta, hello, nice to meet you. ¿Cómo creo un nuevo intent? Le doy a nuevo intent y un intent nuevo, por ejemplo, create meetup. Cuando el usuario dice I want to create a meetup, que la acción sea create meetup. La acción realmente es optativa, pero yo normalmente hago que coincida con el nombre del intent, porque esto es lo que, si tú tienes un backend que quieres que a partir de esta acción realice algo, esto es lo que te va a llegar. Entonces yo prefiero ser un poco coherente y que, ya que solamente hay una acción por intent, no es posible hacer más, pues que ambas tengan el mismo nombre, así no me complico la vida. Y que cuando alguien diga I want to create a meetup, ok, que responda let's create one. Entonces yo lo único que tengo que hacer es salvar este intent y ya lo puedo probar desde aquí. Y vemos lo que me respondería. Ok, let's create one. Pero ¿qué pasa si yo meto una frase que no se corresponde con I want to create a meetup? Aunque he metido una frase diferente, es lo suficientemente listo como para, a partir de todos los intents y utterance que tiene, calcular cuál es el score de cada intent con respecto a tu utterance. Y de cada intent te dice, por ejemplo, hay un 93% de probabilidades de que sea este intent. Y él lo que hace es sacar las ordenadas, si hay alguna que la probabilidad sea mayor al 50% y es la primera de todas, la que tiene mayor probabilidad, se queda con esa.
Es básicamente cómo funcionan las plataformas de NLP. Vosotros podéis jugar con las plataformas de NLP, normalmente tienen una REST API, tanto with.ai como api.ai como luis.ai, que no te devuelven únicamente el primer intent, sino que te devuelven toda la lista de intents, cada uno con su score, ¿vale? Y os decía que podíamos crear entidades. Por defecto, existe un concepto en api.ai y en otras plataformas de NLP que se llaman los dominios. ¿Qué son los dominios? Los dominios son una serie de entidades que ya te dan por defecto o una serie de comportamientos y respuestas que ya te dan por defecto. Entonces, si miramos el intent weather, vemos que Barcelona me aparece en amarillo y yo le estoy diciendo que el parameter name es geocapital y que la entidad es @sysgeocapital. ¿Cómo funciona esto en NLP? Una vez que tienes un dominio, por ejemplo geocapitales, él es capaz de reconocer dentro de las frases si has puesto una capital del mundo que se corresponde con alguna de las que él conoce. Entonces, el problema de San Petersburgo no es tal, porque tú dices que el intent what's the weather at recibe un geocapital, entonces va a reconocer perfectamente que San Petersburgo es una capital del mundo y te lo va a meter como el parámetro geocapital. Bien, ¿qué más cosas tiene api.ai? Tiene integraciones. Integraciones con diversos canales. Tenemos Facebook Messenger, Slack, Twitter, Twilio, Telegram, Tropo, Skype, Twilio de nuevo, pero en lugar de IP es para SMS, Kik, Line, Cisco Spark. Y vemos las dos últimas adquisiciones de los últimos 2 meses, que son Amazon Alexa y Cortana, para poder integrar nuestro bot directamente en un Cortana o en un Amazon Alexa. Y además tiene SDKs para diferentes plataformas de desarrollo, desde Android, iOS, Ruby, WebKit, Unity, Cordova, Node, JavaScript, C#, C++, Xamarin y Python. Perdón. Entonces, hay ciertas plataformas que si pinchamos, vemos que vamos a tener debajo en GitHub o Deploy to Heroku. ¿Qué significa esto? api.ai no es tan mágico como parece. Para ciertos canales necesita que despliegues un servicio REST. Ellos te lo dan tan fácil como crearte un GitHub o poder desplegar a Heroku el código. ¿Alguien no conoce Heroku? Que levante la mano, un pie o algo. ¿Todos conocemos Heroku? Joder, qué bien. Estoy orgulloso. Sin embargo, por ejemplo, Slack, la integración es tan fácil como decir probar en Slack. Entonces yo le apruebo para un Slack. ¿Alguien usa Slack en su oficina? Que no sea de AXA. Ay, qué leches. Que solamente quiero entrar. Ok. Vamos a cargar Slack y tenemos aquí nuestro bot que se acaba de desplegar, con lo cual nos está diciendo ya cosas. Entonces nosotros podríamos decirle hi, I want to create a meetup. Ok, let's create one. O sea, es así de fácil, no tiene más complicación. La complicación viene cuando queremos utilizar fulfillments. ¿Qué es un fulfillment? Fulfillment es la habilidad de utilizar webhooks.
¿Qué es un webhook? Es una aplicación que vosotros desplegáis y que en cualquiera de los intents, por ejemplo en weather, yo le puedo decir si utiliza el fulfillment o no. Entonces, bueno, voy a ir a Heroku y tengo un servicio ya creado del cual os voy a enseñar el código para que veáis lo fácil que es hacer una integración con API.ai. Entonces, el servicio que he creado es tan sencillo como conectarme a OpenWeather para preguntar el clima que hace en una capital. Entonces yo recibo como parámetro de mi bot, voy a recibir un mensaje que va a contener el intent y va a contener las entities, y yo soy capaz de saber si el intent al que se refiere es el que busco o no. ¿Sí? Antes me parecía entenderte que decías que cuando bueno, parseaba los utterance, si era, o sea, intentaba machear y si daban más del 50% es el score, y era el máximo dentro de todas las posibilidades, ya te devolvía ya si lo tienes automatizado. Si estás accediendo a los intents mediante un REST API porque estás haciendo tú tu propio desarrollo, te devuelve la lista con todos los scores. Sí. Pero te la devuelven donde, o sea, tú si eres usuario y por ejemplo estabas ahí en ese chat como usuario y tú dices, joder, pues estuve hoy en la meetup de Jesús. Sí. Tú no quieres crear una meetup, pero a lo mejor él entiende que... Sí, no, pero como te dije, API.ai tiene una API REST para que lo uses incluso si no está integrado con ningún canal, lo uses simplemente como plataforma de NLP, de Natural Language Processing. Luis, por ejemplo, Luis solamente vale para Natural Language Processing, no sirve para hacer bots ni integraciones. Entonces, Luis lo que te da es una API donde tú metes una frase y él te devuelve una lista de intents con sus scores y una lista de entities. Es como funciona. Entonces, una cosa son los bots, tienen que funcionar automáticamente, es decir, en el momento en el que tú metes una frase, un usuario mete una frase, no se puede esperar a que alguien procese a ver si ese es el intent que buscabas, entonces lo puedes tener que automático devuelva, oye, pues el intent que mejor me parece es el que voy a reaccionar y el que voy a dar la respuesta. Lo que te quería preguntar es si ese 50% es customizable. No creo. Porque a veces son un poco tocacojones, ¿no? No, pero si entrenas bien una red, si empiezas a alimentarla con frases y demás, y frases que se van introduciendo, además muchas de las aplicaciones de NLP tienen un fallback. Un fallback es que cuando un usuario mete una frase que la plataforma no reconoce bien, te aparece en una lista para que tú puedas seguir entrenando a tu red de neuronas. Eso está bastante chulo porque además te vale como feedback de las frases que está pidiendo la gente a tu bot y que tú no las habías tenido en cuenta. Vale, por ejemplo, tú puedes tener un bot de una peluquería, por decir algo, y no se te había ocurrido en la vida hacer la manicura en tu peluquería y de repente la gente empieza a pedirte manicuras y dices, coño, aquí negocio, ¿no? Pues no solamente montas en el negocio en tu peluquería, sino que además en el bot añades la oportunidad de pedir manicura. Entonces, claro, tú cuando planteas un bot, al principio eres muy inocente y dices, bueno, la gente va a pedir esto, pero no, o sea, luego la gente se va a salir del tiesto todo lo que quieras y más. Entonces, lo mejor es tener un fallback donde vas recibiendo lo que la gente va metiendo y tú puedes ir entrenándolo. Vale, entonces, bueno, tenemos... ¿Puedes subir la tipo para...? Sí. Ahí, ¿no? Bien. Tenemos un pequeño servicio para coger el tiempo. Entonces el servicio coge de OpenWeather API, bueno, a partir de OpenWeather Map tenemos una variable de entorno OpenWeather API que es nuestro ID. Nosotros nos tenemos que registrar en OpenWeather Map y vamos a tener un API ID y es el que ponemos en nuestra variable de entorno.
nunca subáis variables de entorno metidas en el código y luego a GitHub porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Entonces este servicio lo único que hace es llamar a OpenWeather para preguntar el clima. Es así de simple. Acepta como parámetro una location y el callback porque claramente es asíncrono, porque tenemos que esperar la respuesta. Y en nuestro index hemos cogido Express, hemos cogido Body Parser y nuestro servicio de Weather. Creamos un servicio REST con Express, tan fácil como invocar, bueno, crear una nueva instancia, y le decimos al REST Service que utilice el bodyparser.json, una nueva instancia del Body Parser. Creamos un post hook, le podemos llamar como queramos, ahí tenemos libertad. Y necesitamos publicar un endpoint que sea de tipo post y que va a recibir en la request un objeto del tipo request que tiene api.i y que está perfectamente documentado, o sea, no vais a tener problemas. Entonces, en la request, una de las cosas que tenemos es el fulfillment.speech. ¿Qué es el fulfillment.speech? Es la respuesta que por defecto daría el bot. Por ejemplo, si yo quiero contestar el clima en un sitio, yo puedo contestar the weather at... bueno, no lo conté, pero... las variables que recogéis las podéis utilizar dentro de las respuestas simplemente poniendo $1 delante. Es decir, vosotros recibís entidades y digo the weather in GeoCapital, entonces si estoy pidiendo el tiempo en Barcelona me va a decir el tiempo en Barcelona es y los 2 puntos, con lo cual la primera parte del texto ya la tenemos. Y esa la vamos a utilizar aquí. Le estamos diciendo que speech por defecto va a ser lo que devolvería el bot al usuario. Hago un console log de la request, no me matéis por poner un console log. Cojo el result del request body. El result es la parte que te devuelve api.i de procesar el lenguaje natural. Entonces, a partir de ahí, lo primero que vamos a tener es el result.action. ¿Os recordáis que yo a cada intent le ponía un nombre de acción y que hacía que coincidiesen? Que puedo no hacer que coincidan. Pues eso es lo que vamos a recibir aquí, el nombre de la acción. Entonces, si vosotros tuvierais varias acciones, lo que tendríais en vuestro backend es un switch o una forma escalable de hacerlo, por ejemplo, con un patrón strategy o como queráis, para reaccionar a esos comandos. En este caso, como solamente tengo un comando, digo, bueno, si me viene el comando weather, voy a hacer esto. Si no es el comando weather, devuelvo lo que el bot devolvería y punto. Entro por aquí y cojo la ciudad. ¿Cómo la cojo? Porque en el result, si en action me viene el intent, en parameters me vienen cada una de las entities en formato nombre-valor. Entonces, aquí ya puedo coger la variable GeoCapital que teníamos, la guardo en city. Y invoco a mi servicio city para que me devuelva el clima en donde yo le pida. En este caso estoy cogiendo la temperatura actual de ese lugar y estoy cogiendo la descripción, por ejemplo cloudy o mainly sunny o lo que te venga. Y por último, como eso lo he agregado al speech, pues devuelvo la respuesta hacia api.i simplemente como speech, el display text y un nombre de fuente. Esto lo desplegáis a Heroku a donde queráis. Yo lo tengo desplegado en Heroku en este caso. Y simplemente lo tenéis que poner en fulfillment. Tenéis que decirle que activáis le ponéis la URL si abre Heroku. No tengo basic out, no tengo headers, podríamos poner headers por ejemplo con un bearer token o lo que queramos para hacerlo un poco más seguro, que no acceda a nuestro backend cualquier pimpollo, sino solamente los pimpollos que nosotros dejemos.
Y debajo, bueno, os da una serie de instrucciones de cosas que podéis usar normalmente. Le decimos que lo grabe. Y enable webhook for this intent. En este caso significa que va a utilizar el webhook. Entonces podemos probar a ver si funciona y no me he cargado nada. Pues parece que sí me he cargado. Ah, que no he salvado. Pues bueno, fallos del directo, debería funcionar. A lo mejor lo que está desplegado en Heroku no es lo correcto o cualquier cosa puede pasar. Ostras, vale. Ahí lo tenéis. The weather at Madrid is bla 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 bla. ¿Vale? Podríamos preguntarle. Sí, dije que el nombre del endpoint era libre, claro, entonces solo tienes que pasar. No llega a componerle la URL. Buen apunte, sí. Entonces, así de fácil es crear bots utilizando API.ai. Como veis, con Node, el crear servicios para darle apoyo, para trabajar con vuestros desarrollos internos es facilísimo. Entonces, si tuvierais que hacer algo que estuviera integrado en vuestro negocio y ese negocio no queréis que esté en una nube ni nada por el estilo, queréis alojar localmente, lo podéis tener alojado localmente con un servicio securizado que exponga algunas funcionalidades para el bot y ya podréis tener un proceso de negocio ahí funcionando. Vale, hasta aquí preguntas porque voy a cambiar de tema. Ninguna, ¿no? Joder, qué bien. No sé si abrí el PowerPoint porque antes, después de abrirlo, petó todo. Bien, es una buena pregunta. API.ai tiene varios idiomas. En el caso de Luis, por ejemplo, estamos hablando de inglés, español, chino, japonés, alemán, francés. Y casi todos los que están saliendo en incubadoras en Estados Unidos, por ejemplo Motion.ai y demás, no consideran que haya ningún idioma aparte del inglés. Se siente. Sí. Vale. Pues os voy a enseñar Smooch. Smooch viene a cubrir una necesidad de los bots o directamente de los chats empresariales. Y es el problema de... Ahora cuando aparezca el grafiquillo, bueno, me lo he saltado. Es el problema de, muy bien, existen un montón de canales sociales y un montón de canales de negocio. Canales sociales, tenemos Facebook, tenemos el email, por ejemplo, tenemos Telegram, tenemos todo tipo de utilidad que esté orientada a un cliente final, a un usuario. Pero por otro lado tenemos muchos canales de negocio que son los que usamos cada día, por ejemplo, podría ser Slack, podría ser Hype, podría ser SAP, podría ser Salesforce, podría ser Shopify. Entonces, ¿qué hace Testbot? Perdón, ¿qué hace Smooch? Tienes canales de mensajería, por ejemplo, Android, iOS, una web, Twilio SMS, Facebook, Shopify, Telegram. Shopify se está poniendo bastante de moda y si podéis echarle un ojo porque viene bastante potente, como consejo. Line, WeChat o email. Y tenemos debajo canales de negocio. Slack, Help Scout, HipChat, Zendesk, Email, Front. Y además podemos poner algunos plugins. Entonces, ¿esto qué hace? Esto es, me vienen usuarios por todos estos canales
y están pidiendo cosas. Y yo necesito tener un helpdesk detrás que si el bot no le da respuesta, caiga hacia alguien que ayude a ese usuario. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es, tú le dices, bueno, mi sistema de negocio es Slack. Entonces, todos los usuarios que vengan de aquí, en Slack, en uno de los canales que tú le digas, en el general, por ejemplo, te van a llegar, tal usuario está pidiendo algo y te va a crear un canal específico para charlar con ese usuario. Y cuando cualquiera de tus personas de helpdesk contesta por ese canal de usuario, hace una marca en el canal general para que digan, oye, a ese usuario ya le está atendiendo un operador. Entonces es el siguiente paso, el tener un proceso de helpdesk si estás trabajando en una empresa medianamente grande o que tenga demasiada carga de peticiones de usuarios. Entonces vamos a verlo en vivo. Entonces yo he creado el web messaging. El web messaging es que directamente podéis poner un chat que se integra en vuestra web de forma bastante sencilla. Vosotros configuráis cuál es vuestro color de marca, cuál es, si lo queréis como horizontal tab, si lo queréis como botón flotante. Esto es horizontal tab, esto es botón flotante. Normalmente para... ¿Qué? Sí. Entonces dejamos el floating button, tenemos los colores de conversación, tenemos un poco de todo. Vamos a abrirlo o vamos a ir directamente a Heroku, que tengo una aplicación desplegada que tiene a este bot montado en el front, en front vacío, pero lo tiene montado. Bellman, Open Up, y estoy ya en Slack. Simplemente para que veáis ya las pruebas, cada vez que un usuario entra por algún canal, me dice tal, cómo ha entrado y lo primero que ha dicho. Y esta marca verde ya lo está atendiendo un operario. Entonces, para cada usuario me está creando un canal nuevo de Slack que luego los archiva. Entonces yo puedo entrar en el canal del usuario y veo toda la conversación que ha tenido el usuario conmigo. Y yo le puedo contestar al usuario directamente poniendo /sk y text, tal y como nos indica. ¿Vale? Vale, tenemos aquí nuestro testbot y podemos decir hola. Entonces, si nos vamos a Slack actualmente, vemos que en general nos ha creado un nombre de usuario ficticio, Cheerful Loon, Start the Conversation, bla 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 bla, y si yo contesto aquí, todavía no ha marcado nada porque simplemente lo he pinchado, me va viniendo esto, entonces yo le puedo contestar. Bueno, no sé lo que está pasando con Motion.ai, que es una integración más que tengo, pero veis que le estoy contestando directamente. ¿Qué es Motion.ai? Es una integración que se puede hacer con Smooch o podéis trabajar directamente desde su web, que también es para crear bots. Solamente lo voy a explicar, o sea, solamente lo voy a enseñar porque es bastante autoexplicativo. Este es más fácil todavía que API.ai. Este es con cajitas y conectores. Vale, Motion.ai os permite crear hasta 2 bots de forma gratuita, me parece que hasta 10.000 mensajes cada bot. Entonces puedo ver mis bots. Entonces entramos en el bot Paquito. Y vemos que el interfaz es bastante amigable. Entonces tenemos cajitas
y las cajitas tienen conectores a otras cajitas, y cada cajita puede ser bot statement, es algo que va a decir el bot. Multiple choice, le vas a dar una botonera para elegir. Un statement es algo de contestar sí o no. Email collection, URL connection, number collection, phone number, date time, collect address, await response, y podéis agregar otros módulos. Entonces, si vais a... Esta cajita tiene la estrellita azul porque es por la que entra. O sea, en el momento en el que alguien abre un canal de comunicación, esta es la primera que se va a ejecutar. Entonces, si yo le doy a configurar una de las cajitas preciosas, voy a tener el nombre del módulo, voy a tener el module name y cuál es la respuesta inicial. Y voy a tener algo para responder cuando hay un error, y si es un multiple choice voy a darle varias opciones para elegir. Y por otro lado tengo conexiones. Entonces es así de fácil, es para gente que no sabe programar. Entonces, si los datos extraídos de este módulo contienen humano, persona, hombre o mujer, entonces irá humano, que es otra cajita que hay más adelante. Si en cambio es bot, robot o chatbot, me voy a la caja bot. Y tenéis un fallback. Si ninguna de las condiciones son encontradas, entonces ir a humano. Es el default. Además, podéis también, lo mismo que con IP.ai, podéis establecer webhooks. Funcionan bastante parecidos. Tenéis que establecer un endpoint de tipo post. El formato del mensaje es diferente, pero la filosofía es exactamente la misma. Él te llama a ti, tú le contestas y entonces él contesta al usuario. Y por último, tenéis para hacer cards. Desde que los bots tienen cositas bonitas como gráficos y demás, surge la necesidad de crear cartas. Existen dos tipos de carta, la Hero Card y la Thumbnail Card, que no funcionan en todas las plataformas igual. La más famosa es la Hero Card. ¿Qué es una Hero Card? Es una tarjetica preciosa, que luego os enseñaré, que tiene arriba una foto y luego tiene un título, un subtítulo, un texto y puedes poner botones. Y los botones puedes definir las acciones que pueden realizar. Entonces, para crear una carta, aquí solamente te da estas opciones, que son la imagen que quieres poner, el click-through URL, que es cuando pinchas en la imagen hacia dónde va, el heading y el subtitle. Motion.ai creo que he entendido y en serio no voy a explicar más por eso, porque es bastante sencillo y es mejor jugar, es bastante... No creo que tenga demasiada utilidad aquí. Y por último, esa plataforma de bot la podéis integrar directamente en Smooch, simplemente diciéndole cuál es vuestra credencial de Motion.ai, cuál es el bot que debéis utilizar, y entonces cuando él va a contestar a usuarios, primero va por el bot, y cuando el fallback termina es cuando se invoca a alguien del helpdesk. Y otra cosa que podéis integrar es Stripe, ¿vale? Stripe es una plataforma de cobro para usuarios, pero es una plataforma de cobro bastante sencillita. No la voy ni a enseñar, creo. Entonces os voy a enseñar, eso sí, aunque esté el Motion.ai, espera que lo voy a apagar, de hecho. Bueno, aquí, Remove Integration. Remove. Ok. Bueno, teníamos nuestro chat con nuestro usuario, etc. Nos ha llegado aquí una petición. Y nosotros ahora podemos poner $, corchete, corchete, paréntesis, paréntesis. Y entre los corchetes ponemos el texto que queremos en el botón. Y aquí la cantidad. Y como os dije, hay que poner el comando SK para que lo envíe. Entonces me sale un botón, en Facebook me saldría también un botón, en Skype me saldría un botón, en Telegram me saldría un botón.
y si lo pincho, me sale directamente, en Facebook iría a una web page directamente para que meta mi email y mi número de tarjeta para pagar. Lo que se lleva esta gente, ¿qué pasa? ¿Por? Las tarjetas de prueba de cualquier plataforma de pago siempre son el número 42, os lo digo como nota. 42, 42, 42, 42, venga 42 es. Vale. 0117. Muy bien. Y aquí me llega la información de el usuario ha realizado el pago. Stripe se puede utilizar también con vuestros bots. Como dije, se llevan un 0,5 frente al 2 que se lleva Visa. Pues bueno, es vuestra opción. Vale, es así de simple. ¿Cómo? Sí, me voy al canal general, claro. Como veis tiene la marquita porque ya he contestado una vez. Vale, hasta aquí preguntas, dudas, ruegos, consuelos. ¿No? Vale, pues vamos con la... ¿Sí? Stripe es la única plataforma de pago. Que va, no. Hay muchas plataformas de pago y casi todas tienen un webhook o un passport para que las invoques. O sea, tanto Visa, Mastercard, cualquier banco. De hecho, aquí en España, si hablas con cualquier banco, ellos te van a dar bastantes facilidades de cómo hacer una pasarela de pago. PayPal, lo que tú quieras. He presentado Stripe primero por... El interfaz que tienen es muy claro, muy bonito, muy pequeñito, se integra muy bien sobre todo en web y sobre todo porque cobran poco. Es el único motivo por el que he escogido este y no otro.